¿Qué tal, jóvenes? Buenas noches. ¿Cómo están? Hola, buenas noches, maestro. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo les fue en su clase anterior? Bien, bien, ¿Todo bien? todo bien. Bueno. ¿Qué tal, Carla? Hola, maestro, bien, bien, todo bien. ¿Está haciendo frío? ¿Cómo está la Sí, está temperatura? fresco, sí está fresco. Ya se empieza a sentir aquí en la casa. Oye, No está haciendo tanto ahora. Ayer estaba más fresco, ahora no tanto. hoy estuvo muy caliente acá en Tijuana, húmedo, nublado, parece que iba a llover, mucho viento. ¿Quién sabe? Ok, Iván, muy bien. Yo también me tomé un antihistamínico. Bueno, me tomo un antihistamínico todos los días en la mañana. Te voy a recomendar uno, Vania, que no da sueño. Se llama Alegra. Ese es el nombre comercial en Estados Unidos. Creo que aquí en México también lo venden. Y si no, no, el antiflu de ese es antigripal. Trae un antihistamínico, pero es muy fuerte. Este que te digo se llama fexofenadina, es el nombre del compuesto, fexofenadina, de 180 miligramos, una al día en la mañana y con eso tienes para todo el día. No da sueño, o sea, no te da somnolencia y sí, y no interactúa con el alcohol. Es muy importante eso. Bueno, así es. Don Bonifacio, buenas noches. Buenas noches, profesor. Aquí Buenas estamos. noches. Muy bien, qué bien. Mariela, buenas noches. Litsi, Jorge, don Arturo, don Miguel. ¿No sirve tu micrófono, Arturo? Ok. ¿Y luego por qué no lo enciendes? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Muy bien. Bueno, los quiero invitar a que enciendan su cámara porque quiero platicar con ustedes. ¿Qué pasó, don Jorge? Esa risa te delata. Ya nomás te juntas con el Manuel Ramiro y ya se hace un borlote, ¿no? Todo bien, profe, todo bien. Qué bueno. Algo dolorido. Sí, generalmente así pasa. Buenas noches, buenas noches. ¿Quién Listo, falta? profe, listo, profe. Ok. ¿Alguna duda, jóvenes, sobre su calificación? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que quieran exponer? ¿Alguna inconformidad? Es todo, Arturo, ¿eh? El espíritu navideño. Ah, no les he enseñado, miren. Yo también. Bueno, mi esposa es la que empezó ahí con el. ¿Se alcanza a ver? El arbolito. Y como pues somos fanáticos, bueno, yo no tanto, ella y mis hijos de todo lo que tiene que ver con Disney. Ándale, ándale, así debe ser. Pues está todo adornado de Disney. Anda, hasta de a dos. Oye, no, me mataste la curada. Yo no tengo uno. Sencillo, pero Para que me llegue Santa Claus 2 veces, profe. no, yo es lo que no quiero. Yo le voy a pedrear a sus venados para que no llegue. Está muy piojosa la Navidad. Después de todo lo que ha pasado y no, no es cierto, no es cierto. Hay que mantenerse con el espíritu navideño. Ya ni llorar es bueno. No, los hijos no tienen la culpa de lo que sucede. Hay que,
Hay que darle para adelante. Entonces, ¿qué onda, jóvenes? ¿No hay ninguna pregunta, ninguna duda? ¿Están conformes, inconformes, observaciones? ¿No? Todo Fueron bien, buenos profe. fueron buenos trabajos. Ahí, bueno, excepto el último, ¿no? De Jorge, de Manuela, y que a última hora. Siempre no, que no, como cuando, no sé si les ha tocado, pero me ha tocado varias veces, que cuando voy a viajar en avión, no falta por ahí el que al último dice, no, no, espérame, yo me bajo, no voy. Espérate, pues si ya estás arriba, ya te documentaron, ¿no? Me ha tocado un par de ocasiones, ¿no? Y así sentí el jueves, así como que ya estás arriba del avión y ya van a cerrar, espérate, siempre no me voy a bajar, ¿no? Entonces, no, pero está bien, don George, está bien el trabajo. Creo que van por buen camino. Yo creo que no deberían de cambiarle esas alturas ya como vamos avanzado. Se cortó. No, yo creo que eres tú, Carla, porque aquí estamos bien, ¿no? Tenemos audio, tenemos sonido, digo, audio y video. Entonces, don Miguel dice que está por terminar una junta. Mariela, ¿ahí estás o no estás? ¿Me escuchas, Mariela? Déjame ver acá el chat. No. Mándame, perdón, no lo escuché. No, es que te estaba preguntando que si ahí estabas o no estabas, o era tu fotografía nada más. Ah, sí, aquí ando. Pero no me siento bien, profe, pero aquí ando. Muy bien, muy bien. Ok, perfecto, jóvenes. ¿Qué más? ¿Qué más traemos ahí pendiente? ¿Ya escucharon que a partir de ayer otra vez semáforo rojo? ¿Qué? ¿Ya ven lo que les dije? Nosotros estamos en toda la disposición, en la mejor disposición y preparados para volver, pero yo les comenté, no vaya a ser que algo suceda. Y parece que... Ay, Dios mío. Pero bueno, ya no sabemos a qué se debe, si fue Halloween, si fue Thanksgiving o las fiestas, total de que todo se volvió a complicar, ¿no? Pero ya viene la vacuna, ese es lo bueno. Esperemos que con la vacuna, pues ya podemos volver a la normalidad, porque pues ahora sí, de puro coraje tengo ganas de dar clases presenciales. Aunque me tenga que ir a Mexicali un par de días, no importa. Voy y vengo. No pasa nada. Hubo una época, hace unos años atrás, en la que iba y venía de Tijuana, iba y venía de Tijuana a Mexicali todos los días. Teníamos un negocio en Mexicali y tenía que ir y venir. Como por 6 meses así estuve. Me aprendí la carretera de memoria, ya hasta con los ojos cerrados, subía y bajaba. Pero bueno, son cosas que pasan. Ok, dudas o preguntas de los primeros. ¿Cuántos regímenes alcanzamos a ver? ¿Quién se acuerda? A ver, jóvenes, ¿quién se acuerda cuántos regímenes vimos? Vimos el definitivo, ese sí me acuerdo perfectamente bien. Vimos el temporal, creo que estábamos viendo el temporal, ¿no? Sí, el temporal, maestro. Definitivo, ya lo habíamos terminado y estamos en Uh-huh. el temporal. ¿Dónde nos quedamos, Luis? Para ser exactos. Sí, me chico las filminas. A ver. Vimos el definitivo. Estábamos empezando a ver el temporal, ¿no? Si mal no recuerdo. A ver, déjenme. A ver, vamos a hacer una recapitulación del definitivo. ¿Quién me ayuda? Gracias, Arturo, por ofrecerte. Sentido común, don Arturo. Ahí tiene las filminas, ahí está el material, todo está sencillo. ¿Qué te acuerdas del régimen definitivo?
Bueno, primeramente hay que entender que son 6, nada más, no hay más. 6 que están en la ley aduanera, ¿sí? ¿Cuáles son? Creo que es el definitivo, temporales, tránsitos, elaboración, depósito fiscal, elaboración, transformación, reparación en recinto fiscal y recinto fiscalizado estratégico. Creo que son los únicos 6 regímenes aduaneros a los cuales podemos destinar las mercancías, ¿sí? Entonces, ¿qué te acuerdas del definitivo, Arturo? Échale de tu ronca voz. No tengo que hacer memoria, la verdad, ahorita. No, pues saca la Pero no me filmina, acuerdo. saca el material y échale una revisadita. Se vale leer. Como les decía, cuando Sí. ustedes lleguen a tener alguna visita de la autoridad no les va a decir, hey, no saques la ley, no, no se vale. No, sí se vale. Hay que razonarlo un poquito. Sí, en lo que, bueno, mientras abro aquí porque está medio lento esto, no sé si alguien pueda ir ahí hablando diciendo. Trato de abrirle Filmina, pero no me deja. Ah, esta filmina, hombre, qué necia. A ver, vamos a preguntarle a... ¿Quién está? Litsi. A ver, Litsi, ayúdanos, ilústranos. Mientras Don Arturo va a venir a complementarlo. ¿Me escuchas, Litsi? Vania. Ah, ok. Si me escuchas, Litsi, pues, ¿tienes encendido tu micrófono? Mm. A ver, si El régimen definitivo es el que entra al país por un tiempo indefinido, que no tiene un límite de tiempo, que ya se queda, digo, si es IMPO, pues ya se queda aquí, ¿no? Si sería nuestro territorio. A eso refiere el régimen definitivo. ¿Y si es exportación? También ahí en Puy Expo definitiva es cuando la mercancía que va por si yo exporto aguacate, no me van a regresar ni las cáscaras, el aguacate allá va y se queda y si se les pudre Ni, o algo, pues ya será su rollo, ¿verdad? ni los huesos, ¿no? No, tampoco, nada. Ya se queda todo allá y nosotros ya no sabemos qué pasa con el producto o la Muy bien, mercancía. muy bien. Ahora sí, don Arturo, ¿qué más? ¿Qué más te acuerdas? Gracias, Vania. Gracias. No, profe, la verdad que no, tengo borrado el tape. No recuerdo nada, la verdad. ¿Tienes el material a la mano? El que estaba ahí No, en no la me está biblioteca. cargando ahorita. Bueno. ¿Quién más? ¿Quién dice yo? Mariela. Ah, ya me acordé, iba a participar. No, pero entró y se salió. Yo creo que se dio cuenta. Brisa, ¿no? Prisa. Sí, le tocaba y parece que me leyó la mente. Hay algunos productos que aunque se importan o exportan de manera definitiva, a veces tienden a, bueno, por alguna circunstancia puede ser que tengan que retornar alguna, ¿cómo se dice? Anomalía o, ¿cómo se llama? Cuando no están bien. Defectuosos, Defectos, fuera de defectuosas, especificaciones fuera técnicas, específica, ajá. o que te llega uno que no era. O que me manden un producto que no era, que sea medio parecido o algo, Sí. entonces aunque la import la expo haya sido definitiva, pues tiene retorno porque hay alguna falla o alteración en la mercancía que se recibió. Tienes un periodo de tiempo, una ventana de tiempo, ¿no? Entonces, ya entró Brisa otra vez. No, Brisa, pues te toca. A ver, ¿cómo se dice? Manifiéstate, ¿no? Como le dicen a los espíritus. Manifiéstate, Brisa. ¿Tiene su cámara? Espérame, maestro.
No tengo la cámara, pero el micrófono sí. A ver, dime. ¿Qué otra característica del régimen temporal es muy importante? Temporal. Digo, definitivo. Es que según yo había apuntado mucho sobre el régimen definitivo, pero veo que no. Puse nada más aranceles, pedimentos, barreras no arancelarias, y ahí me arrancaron la hoja. Ya no la encuentro. Pero déjeme buscar la presentación para darme Esa es una de las particularidades más importantes del régimen definitivo. Uno, pagamos impuestos, ¿sí? 100% de los impuestos. Dos, pagamos las cuotas compensatorias, ¿sí? ¿Qué eran las cuotas compensatorias? ¿Qué dijimos que eran las cuotas compensatorias? ¿Se acuerdan? Digo, no es materia de nuestra clase, pero pues ahí está en la ley. Es un porcentaje que se le aplica al valor de la mercancía. Cuando viene en condiciones desleales de comercio exterior, así es, cuando trae, por ejemplo, un costo más bajo. El artículo 28 de la Ley de Comercio Exterior lo menciona. Así es, son prácticas desleales, es cuando alguien anda haciendo trampilla, chapucilla, ahí en las operaciones comerciales. ¿Qué tal, don Miguel? Buenas noches. Sí. ¿Te ha apagado el micrófono? Te digo, buenas tardes, buenas noches. Tarde, pero seguro, le decía. Aquí andamos ya Nomás saliendo. no vas a decirlo del Cruz Azul, porque la verdad, Cruz Azul, ¿qué es eso? el Frustra Azul. Mejor de los Steelers de Pittsburgh. La Cruz También, Azulera. no le voy a ese equipo, pero perdieron el invicto. Gacho, y gacho. Sí, gacho. Yo mejor de fútbol americano ni le muevo porque le voy a los Jets. Ya sabrás, van 0-11. A punto de ganar. A punto de ganar. Y volvieron a perder. Entonces, decíamos que el definitivo, pagamos impuestos, cuotas compensatorias, que son aquellas, como dice su nombre, es la manera en la que se estabiliza o compensa esa variación de beneficio o de, por ejemplo, en China y en países comunistas donde el gobierno les da subsidios a las empresas, pues tienen un beneficio, les sale mucho más barato producir, por eso hay tanto producto chino barato y malo, por otro lado, ¿no? Es una manera de regularizar, de compensar, de regular la balanza, ¿no? De que no entran esos productos con un costo que no permita la libre competencia, ¿no? Entonces, y tenemos las barreras no arancelarias. Esas son tres características del régimen definitivo. Es decir, debemos de cumplir con todas las medidas administrativas para las mercancías, ya sea de importación o de exportación. Entonces, por ahí en su guía didáctica hay una actividad que decía que debíamos de exponer así de manera grupal, en foro abierto, el régimen que cada uno de ustedes en sus equipos están considerando utilizar, así como algunas de las características o requerimientos no características, requerimientos que tengan las mercancías que van a comercializar, que van a importar y a comercializar. Entonces, creo, si mal no recuerdo, la mayoría de ustedes me comentó que era el régimen definitivo porque lo van a comercializar aquí en el país, o sea, van a nacionalizar las mercancías. Entonces, si el régimen definitivo es el que van a utilizar en su trabajo, recuerden esas tres cosas. Pago del impuesto, 100%, a menos de que venga de un país miembro del TEMEC, ya sea Canadá o Estados Unidos. No que venga, perdón, que sea originario. Sí, porque una cosa es país de procedencia y otro es país de origen. Son dos cosas que están ahí en la ley de comercio exterior. O que venga de algún país de la Unión Europea, porque tenemos un tratado con ellos, el TLCUE, o que venga de alguno de los países centroamericanos donde tenemos tratados de libre comercio, podemos utilizar preferencias arancelarias, o que venga de ALADI,
etcétera, ¿no? Hay por ahí algunas preferencias, algunos acuerdos, ¿sí? Maestro, Mande usted. mi empresa viene de Estados Unidos. Ahí como... Ok, tu producto viene de Estados Unidos, ¿sí? La empresa huésped está allá en Mexicali, ¿no? Ah, ok, sí. Sí, hay que saber diferenciar. Pero chécate muy bien ahí, Litsi, de dónde es originario el producto, dónde se fabricó, cuál es el país de origen, no el país de procedencia, no el país de donde viene. ¿Sí? Ok, la empresa originalmente viene de Estados Unidos, pero pues igual aquí hay una fábrica donde se fabrican bujías. Sí, Autolite tiene una maquiladora aquí en Mexicali, sí, entonces la materia prima viene de Estados Unidos, las bujías las fabrican aquí en Mexicali, entonces ahí entramos ya en una cuestión de determinación de origen. Es originario de Estados Unidos, es originario de México, y ahí entramos en los criterios de origen establecidos en la Ley de Comercio Exterior. Y en el artículo 2.5 del TEMEC, que antes era el anexo 401 del TLCAN, que son las reglas de origen. Entonces hay que determinar, creo, las principales son 3, si mal no recuerdo. A lo mejor ustedes me pueden ayudar. Una es el brinco arancelario. ¿Sí? Yo traigo una lámina de aluminio. El aluminio lo importo en el capítulo 76, si mal no recuerdo. Luego con esa lámina de aluminio la transformo en botes para soda, ¿sí? Y ya pasa a ser un contenedor de aluminio. Entonces ese proceso de manufactura o de fabricación se clasifica en otra fracción arancelaria, ¿sí? Ese sería el brinco. Estoy siendo muy general, ¿no? Muy genérico, perdón. Otra sería el origen y el valor que contienen los componentes de ese producto. Sí, hay una regla que te determina que debe ser arriba del 55 o del 60% del valor de esos productos, o sea, para poderlo determinar originario de un país, de México, Canadá o Estados Unidos, ¿no? Y el otro es el proceso de fabricación, elaboración o transformación, si mal no recuerdo. Proceso industrial. ¿No es el de Entonces, minimis? el de minimis, ese es un factoraje, ¿no? Es un factor, creo que se considera en la valoración, ¿no? Si mal no recuerdo. Pero creo que son esos 3 los básicos, ¿no? No soy experto en la materia, me acuerdo de muchas cosas, pero esos los tienen que ver ahí en legislación de comercio exterior, cuando estén viendo la ley. Entonces, si somos el régimen, o si vamos a utilizar el régimen definitivo, pues hay que considerar esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más tenía el régimen definitivo? Creo que era todo, ¿no? Sí, déjenme les comparto rápido la pantalla para... Por eso les digo que ya están viendo la pantalla, sí, ¿verdad? Por eso les digo que es muy importante que bajen el material de clase y lean y vean estos cuadros sinópticos. ¿Sí? Si se fijan aquí en el... A ver, apaga el micrófono, ¿no? No, ahí está. Es que escuché un silencio sepulcral y los perros ladrando. Entonces, si se fijan, en el régimen definitivo y importación, exportación, aquí está. Los 4 pasos importantes. Yo elaboro mis documentos aduanales, pago impuestos,
cuotas compensatorias y cumplo con las barreras no arancelarias. Si no llevo a cabo esto, no puedo importar. Si no llevo a cabo esto, no puedo exportar. A diferencia de la importación, en la exportación, la mayoría de los productos están exentos del impuesto por tarifa, al igual del IVA. Digo, al igual que el IVA, perdón. ¿Por qué? Porque la exportación es... Yo debo de fomentar la exportación, porque la exportación genera un balance positivo en un superávit en mi balanza comercial, en la balanza de pagos. Estamos hablando de economía. Y debo de cumplir con las barreras no arancelarias. Esos son los puntos importantes del régimen definitivo. Y aquí nos dice qué es el definitivo, la IMPO, la EXPO y los características importantes que les decía. Pago de impuestos, cosas compensatorias y cumplir con las barreras no arancelarias. ¿Sale? ¿Cómo la ves, don Arturo? ¿Ya te quedó más claro? Ya, profe, ya estoy refrescando aquí, ya estoy retroalimentando aquí. Lo que pasa es que en las últimas clases no las termino tomando completas, pero me falla ahí el meterme a terminar de leer. Hay que dar una leída. Yo les dije, tienen que leer, tienen que echarle una leída, porque si no, pues está difícil. Se nos olvida. ¿Sí? Y no necesariamente hay que aprenderse las cosas de memoria, hay que razonarlas, ¿no? Eso es lo importante. Ok. Brisa, no se te olvide cuando termines la clase, necesito hablar contigo, sí, para que ahí no te desconectes, ¿no? Ok. Ok, estábamos aquí viendo el temporal, ¿no? Creo que hasta aquí nos quedamos en esta filmina. A diferencia del definitivo, que las mercancías van a permanecer por tiempo indefinido, en el temporal, la primera condición es de que tienen una ventana de tiempo, nada más, y deben de cumplir una función específica. Entonces, por eso, si se fijan, tanto en la importación como en la exportación, tenemos dos modalidades. Ahí están. En el caso de la IMPO tenemos un retorno en su mismo estado, es decir, algo llegó, no me sirvió, venía equivocado, como decías, Vania, igual que la importación definitiva, yo lo puedo retornar, o es un material que no usé. ¿Sí? Por ejemplo. Y tenemos la elaboración, transformación y reparación bajo el esquema IMEX, las maquiladoras, aquí están en el régimen temporal. De igual forma tenemos la exportación, esas dos mismas condiciones. Entonces, igual que en la definitiva, el primer paso que debo hacer es elaborar mis documentos aduanales. Aquí en la IMPO decíamos que no se pagan impuestos, excepto las IMEX y los programas de diferimiento y devolución de aranceles. Sí, es IMEX, depósito fiscal, recinto fiscalizado estratégico, son esos tres regímenes donde hay que pagar impuestos, son impuestos diferidos. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Así nomás lo dice o sea, nomás por... Pero... no me queda claro ese punto. ¿Cuál? No se pagan impuestos. Ah, es O que sea, sí, hay los impuestos a la importación. Ajá. Acuérdate que si nos vamos, por eso en el punto anterior, déjenme abrir la ley aduanera. ¿Dónde estábamos? Por acá. Por eso les decía que cuando estábamos viendo los títulos de la ley, vamos a abrir otro material también. ¿Dónde teníamos? Creo que era este, ¿no? Aquí está.
Regímenes aduaneros. Título cuarto. 90, 91. Aquí estaban. Es que hay unas mercancías, Mariela, que están, las importaciones temporales, aquí está, veo. Hace revisión en origen. Ujú. Aquí está. ¿Qué nos dice aquí el 104? Las importaciones temporales de mercancías de procedencia extranjera se sujetarán a lo siguiente: no se pagarán los impuestos al comercio exterior, Excepto lo que dice ahí a abajito, ¿no? lo dispuesto en esta fracción a ser aplicable en los casos previstos en los artículos 63A, 105, 108, fracción 3, 110 y 112 de esta ley. ¿Y qué nos dice la fracción segunda? Que vamos a cumplir con las barreras no arancelarias y las cuotas compensatorias. ¿Sí? Entonces, hay ciertas mercancías, mira, aquí está, hay que leer, por eso les decía, lean los artículos. ¿Qué nos dice el 106? Entiende por régimen de importación temporal de entrada al país de mercancías para permanecer en él por tiempo limitado y con una finalidad específica, siempre que retornen al extranjero en el mismo estado por los siguientes plazos, hasta Entonces, por 6 meses. ajá, y aquí empiezan los plazos y las mercancías. Todas estas mercancías que están aquí, Mariela, no pagan impuestos al comercio exterior, no pagan el impuesto a la importación. Ahora sí, ya puedes ver cuáles son esas mercancías. Remolques y semirremolques, incluyendo las plataformas adaptadas al medio de transporte diseñadas y utilizadas exclusivamente para el transporte de contenedores, siempre que transporten en el territorio nacional las mercancías que en ellos se hubiesen introducido al país a las que se conduzcan para su exportación. Aquí habla que hasta por un mes la de los remolques, o sea, los trailers, los semirremolques y los chasis, las plataformas de los contenedores donde se monta el contenedor marítimo, pueden permanecer. Entran por un mes, tienen que salir. Ahora, vámonos a los 6 meses. ¿Qué puedo internar por un plazo de 6 meses? Y aquí vienen todos. Las que realicen los residentes en el extranjero, siempre que sean utilizados directamente por ellos o por personas con las que tengan relación laboral, excepto tratándose de vehículos. Los envases de mercancías, siempre que contengan en territorio nacional las mercancías que en ellos se hubieran introducido al país. Las de vehículos de las misiones diplomáticas y consulares extranjeras y de las oficinas de sede o representación de organismos internacionales, así como los funcionarios y empleados del Servicio Exterior Mexicano para su importación en diplomática, siempre que cumplan con los requisitos que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. Las demuestras o muestrarios destinados a dar a conocer mercancías, siempre que cumplan con los requisitos que señale el SAT mediante reglas. Lo que está ahí en las reglas. Las de vehículos, siempre que la importación sea efectuada por mexicanos con residencia en el extranjero o que acrediten estar laborando en el extranjero por un año o más. Comprueben mediante documentación oficial, su calidad migratoria que les autorice para tal fin y se trata de un solo vehículo en cada periodo de 12 meses. En estos casos, los 6 meses se computarán de entradas y salidas múltiples efectuadas dentro del periodo de 12 meses contados a partir de la primera entrada. Los vehículos podrán ser conducidos en territorio nacional por el importador, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes o hermanos, siempre y cuando sean residentes permanentes en el extranjero o por un extranjero con las calidades migratorias indicadas en el inciso A de la fracción cuarta de este artículo. Cuando sea conducido por alguna persona distinta de las autorizadas, invariablemente deberá viajar a bordo del importador del vehículo.
Los vehículos a que se refiere este inciso deberán cumplir los requisitos que señala el reglamento. Ok, ¿a qué vehículos crees que se refiere, Mariela, este inciso E? O sea, ya tenemos un mes, tenemos 6 meses. A ver, sí, un mes, 6 meses. ¿A qué vehículos crees que se refiere a estos? A los A los paisanos que vienen de Estados Unidos, que son ciudadanos americanos, son residentes autorizados, que traen un vehículo con placas americanas, placas vigentes, y quieren internarse, quieren entrar al país o irse al interior del país. Este inciso es, o sea, pueden entrar, porque se le llama importación, pero realmente no es una importación en sí. Sí, lo pueden manejar ellos, sus familiares, o lo puedes manejar tú siempre y cuando vaya el dueño del carro, porque trae placas extranjeras. y porque eres al final de cuentas el que trae, ¿no? Exactamente. Entonces, Es muy parecido al permiso de internación que sacan los carros fronterizos, ¿no? Y creo que se tramita hasta en donde mismo. aquí está, esta precisamente, fracción segunda, inciso E, es el soporte o sustento legal de la internación. ¿Sí? Yo, por ejemplo, yo tengo un carro con placas americanas, yo otro carro con placas mexicanas, entonces tengo licencia de California, tengo licencia de Baja California y tengo mi tarjeta de residente, entonces yo puedo andar manejando el carro con placas americanas y nada más compruebo pues, que soy yo, ¿eh? Así ya no me lo quitan a la pasada. Ok, y hasta por un año, Mariela. Aquí están las buenas, mira. Hay un chorro. Aquí están, mira, por ejemplo, el inciso C. ¿Quieren filmar una película? ¿Sí? Perdón. Hasta por un año. Puedes meter todo tu equipo cinematográfico y todo lo que ocupes. Las famosas carreras, cuando vienen a la baja 500, 250, la baja 1000, aquí entran también. O sea, todas estas mercancías que están en el artículo 104, ¿sí? Son las que pueden importarse por un tiempo definido sin el pago del impuesto a la importación. Y aquí está algunas de las formalidades. Pero, ¿qué te dice el 104? Si es maquiladora, sí, tienes que pagar impuestos, porque la importación temporal también está, el régimen, el programa IMEX, su importación es temporal, elaboración, transformación y reparación, bajo un programa IMEX. Dicen, esas sí pagan impuestos. Y los programas de diferimiento o devolución de aranceles. Entonces, si nos vamos aquí al 108, donde empieza lo de la maquila, si te fijas, esas mismas fracciones están en el decreto. Aquí nos dice claramente el 108. Pueden importar temporalmente las mercancías para retornar al extranjero después de haberse sometido a un proceso de elaboración, transformación o reparación, o aquellas que quieran retornar en su mismo estado. No me sirvió, está fuera de especificaciones, trae broncas de calidad, no la necesito, cancelaron ese programa, ya no vamos a hacer esas UPS, se terminó el programa, vamos a cerrar la maquiladora, ahí va todo para atrás. Maquinaria, equipo, insumos, todo. ¿Sí? Y aquí te dice el párrafo segundo. La importación temporal de las mercancías a las que se refieren las fracciones primeras, inciso A, B y C de este artículo, se sujetará al pago del impuesto general de importación en los casos previstos por el artículo 63A de esta ley y en su caso las cuotas compensatorias aplicables. Y luego ya aquí te dice, las empresas IMEX, aquí están los plazos, 18 meses, certificada creo que es 36, ¿no? Te dan un plazo doble.
lubricante, materias primas, envases, empaques, por 2 años. Contenedores o cajas de tráiler. Y por lo que dure el programa o mientras tu programa esté vigente, pues todos tus activos, ¿no? Por eso decíamos por ahí en unas clases que era el coco de muchas maquiladoras, ¿no? Y luego aquí habla que las puedes transferir, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las modalidades del 108 para adelante, creo que es hasta el 112, si mal no recuerdo. Sí, aquí está. El 112 habla, creo que de los activos o las transferencias. Ah, aquí están, así. Podrán transferir las mercancías a otras maquiladoras o empresas con programas de exportación. Aquí te dice que haga los pedimentos. Entonces, por ejemplo, tú que trabajas en una maquiladora, dale una leída del 108 al 112. ¿Cómo la ves? Ahora sí, ¿ya te quedó claro esto, Mariela? Sí, ya me quedó claro, profe. Sí, es que hay 2 tipos de mercancías. Hay unas que no pagan impuestos, como dice ese artículo, ya se me olvidó cuál era. 104. El 104, perdón. Gracias. Y ya las demás pagan impuestos. ¿Ok? Ok, thank you. Ok, muy bien. Entonces, si se fijan, son muy similares Impo y Expo, ¿no? Y son los mismos 4 pasos. ¿Ok? Para que no nos confundamos. Sentido común. Siempre hay que utilizar el sentido común. Pues ahorita, pues ya, perdón, ya vimos el 104 y las mercancías y los plazos, ¿no? Aquí me dice lo mismo, no pago impuestos excepto las IMEX, depósito fiscal, el recinto fiscalizado estratégico y la devolución de aranceles. Debo de cumplir con las barreras y pagar las cuotas compensatorias. Pero aquí hay algo muy importante. Sí, esto no lo debemos de perder de vista, jóvenes. ¿Qué dice? ¿Quién me ayuda con el 105? Que me anda fallando las cuerdas vocales. ¿Quién dijo yo? Artículo 105. La propiedad o el uso de las mercancías destinadas al régimen de importación temporal no podrá ser objeto de transferencia o enajenación, excepto entre maquiladoras, empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía y empresas de comercio exterior que cuenten con registro de esta misma dependencia, cuando cumplan con las condiciones que establezca el reglamento. Así es, eso es muy importante. Si yo voy a importar una mercancía bajo el régimen temporal, sí, yo debo de cumplir con ciertas exigencias, ¿no? Ciertas especificaciones, algunos puntos que están por ahí en la ley, pero no lo puedo transferir y no la puedo vender, porque entonces estoy violando el objeto por el cual yo recibí esa facilitación por parte de la autoridad aduanera. Es como si ustedes van y rentan un carro a una empresa que renta carros, a Budget, a Dólar, no sé. Ustedes están rentando un vehículo, ustedes no son los dueños del vehículo, lo están rentando por un cierto tiempo, ¿no? Entonces, el pago por la renta de ese vehículo les da el derecho de goce, no el derecho de propiedad. Y no lo puedes vender, porque el carro no es tuyo, ¿sí? Entonces, en este caso, no estoy diciendo que sea lo mismo, es un ejemplo nada más para que les ayude a asimilarlo más rápido. Aquí es igual, yo estoy importando algo temporalmente, no lo puedo vender, no lo puedo transferir, excepto bajo el esquema IMEX, de una IMEX a otra IMEX, ahí sí.
¿Sí? Ahora, ¿cuál es el retorno en su mismo estado? A ver, Luis, ya que andas por ahí. Artículo 106. Se entiende por régimen de importación temporal la entrada al país de mercancías para permanecer en él por tiempo limitado y con una finalidad específica, siempre que retornen al extranjero en el mismo estado por los siguientes plazos. Y ahí ya vimos lo que dice el 106, que por un mes, por 6 meses, por un año, creo que sí. Un año. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Esto es lo importante. ¿Qué nos dicen estos puntitos de aquí, Luis? ¿Qué dice? Diversas mercancías y distintos plazos de permanencia. Como ya lo vimos. El 2. Deben cumplir con una finalidad específica. ¿A qué vienen al país? El 3. No se pueden vender o transferir la propiedad. Así es. No puedo venderlos, no puedo transferírselos a nadie. Yo soy responsable ante la autoridad aduanera. Mande. Pensé que lo interrumpa. Y para saber qué tipo de mercancías entran en ese régimen temporal, ¿puede ser cualquiera? ¿O No. también hay algún Don Jorge. artículo? Don Jorge. No estábamos viendo ahorita el 106, pues. Don Arturo. Digo, don Arturo, perdón. Perdón. Es que no estaba viendo la pantalla. Don Arturo. Discúlpeme usted. Me equivoqué, pero es que no estaba viendo la pantalla, sorry. Y ando medio sordón y medio roncón con la alergia. Ok, ¿qué nos decía el 106, don Arturo? No alcanzo a ver. Aquí en el 106 tenemos, se le llama retorno en su mismo estado, ¿sí? Porque las mercancías tienen que retornar en la misma condición en las que yo las importé de manera temporal. 14. Con el 23. Entonces aquí el 106 me dice, te voy a permitir que las mercancías entren por un tiempo limitado y con una finalidad específica. Y aquí están. Chécate, ahí subraya el 106, pon una notita. Y son varios plazos. Por un mes, aquí están todas las mercancías. Por 6 meses, aquí están todas las mercancías. Por un año, aquí están todas las mercancías. Todos esos incisos. Sí. Aquí en el cuarto sí es un poquito más amplio y no marca un plazo específico. ¿Por qué? Porque aquí estás hablando de casos muy específicos, ¿no? Entonces, dependiendo la mercancía, es el tiempo que se pueden importar. Sí, o sea, aquí como te dice, tienes que ver, por ejemplo, ok, traigo un avión. Ah, pues tienes 10 años, mira. Ok. Traigo un helicóptero, 10 años. Traigo un barco, una lancha. Ah, 10 años. Te dan tu permiso por 10 años. Muchos de los aviones por eso hay algunas aerolíneas mexicanas que traen aviones en renta, en leasing. Es bien sencillo de identificar esto, Arturo. Las matrículas de los aviones que son mexicanos empiezan con XA-. Eso significa que es México. Los que no empiecen con XA, con N, son de Estados Unidos, con C, creo que es Canadá. Entonces, esos que no tienen matrícula XA están importados de forma temporal porque te permite el uso y la explotación. Profe, ¿Sí? a ver, y otra duda, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre importar temporalmente algo que sea de tu propiedad a simplemente pasar con él? A ver, no te entendí. Pero antes de ver ese ejemplo, nomás hay que tener bien en claro dos cosas. El régimen de importación temporal, yo puedo importar sin el pago del impuesto todas las mercancías que están en el artículo 106. ¿Sí? Ahí te dicen por un mes, por 6, por un año, pero ahí está, nada más esas mercancías. Pagando el impuesto,
son las del programa IMEX, lo que venga a depósito fiscal, al recinto fiscalizado estratégico, ¿sí? Y aquellas mercancías por las cuales yo voy a pedir una devolución posterior del impuesto pagado. ¿Sí? Por decir, en el caso de las lanchas, sí vienen lanchas ahí, ¿no? Sí, lanchas, aviones, barcos, trenes. Okay. A la hora de hacer una importación temporal de una lancha, sí. Pues obviamente la vas a cruzar por la aduana jalando, ¿no? La vas a cruzar por ahí, ¿verdad? O sea, y los documentos de la lancha tienen que estar a nombre, o sea, pues a la persona que lo está cruzando, el propietario en este caso. Al importador, no necesariamente el propietario, el importador. Ajá. El importador. Sí. Ok, yo nomás quiero saber, es algo muy simple, o sea, algo muy absurdo a lo mejor, pero yo quiero saber. No, para nada. Hasta el momento de cruzar, de hacer la importación, ¿bajo qué consentimiento tiene que ser? O sea, por decir, si yo voy de viaje y tengo que sacar esa lancha, tengo que traer esa lancha del otro lado para acá, ¿es necesario que tenga que hacer ese trámite o simplemente nada más cruzar con ella? Tienes que hacer el trámite. Acuérdate, es que mira, si tú traes es muy distinto que tú llegues en la lancha, en la embarcación, que cruces de San Diego a Tijuana y llegues al puerto, ¿sí? O a la marina y te registres y cumplas con todos los requisitos que establece no me acuerdo, la Capitanía de Puerto, no recuerdo exactamente, no soy perito en la materia, ¿no? Sí. Es lo mismo como si tú pasaras en tu carro, o sea, la lancha tú la estás usando, es tu medio de transporte en ese momento. Puedes llegar a puerto, bajarte, ir a caminar, dar la vuelta y dejar la lancha ya estacionada, o la embarcación, mientras está en la marina o en el puerto, está resguardada, ¿sí? Y tú debes de cumplir una serie de requisitos, registrarte en capitanía, dar toda tu información, ¿sí? Pero cuando la lancha tú la cruzas en un remolque, ya es una mercancía, ¿sí? Ya no es un medio de transporte. Entonces debes de cumplir con lo que establece el 106. La voy a importar de forma temporal, ¿sí? Porque a lo mejor me voy a ir a Huatulco y ahí voy a estar 6 meses de vacaciones. Cuando termine de usarla, de ir a tirar pari en la bahía, pues ya me la subo al carro y me la traigo y lo exporto, cancelo el pedimento y me voy. Esa es la diferencia. Ok. Sí, quería, bueno, aclarar un poquito esa duda en ese aspecto, ¿no? Porque ahí en un grupo de amigos y todo ese rollo se toca mucho ese tema, ¿no? De las lanchas y todo ese rollo, entonces siempre traen ahí la duda, tenemos ahí la duda, entonces ya tengo un poquito más claro. Es como si tú tuvieras una cuatrimoto, ¿no? Una 4Runner. No es lo mismo que tú cruces la aduana en ella, aunque traigas placas americanas. Para empezar, debe traer placas, ¿no? Traes sus placas en tu 4Runner o en tu Harley, ¿no? Cruzas, tú te tienes que identificar si te llega a tocar semáforo rojo, ¿no? En teoría, por el hecho de ser cruce fronterizo, existe una facilitación donde tú puedes cruzar en tu vehículo sin la necesidad de hacer una declaración. ¿Por qué? Porque tenemos la franja fronteriza o la región fronteriza, el cruce simultáneo. Si no, imagínate, cada vez que nosotros cruzáramos Estados Unidos, pues nos estarían exigiendo algún permiso, ¿no? Entonces, es una facilitación. Pero una cosa muy curiosa fue que una vez un compañero, un amigo mío, comentaba mucho eso y dice, oye, si tú compras una lancha al otro lado, nada más, o sea, ve, haz ese trámite y tú di que vienes a eso nada más y te van a dar el permiso y cruzas la lancha sin necesidad de hacer otras cosas. No me acuerdo bien qué es lo que estaban platicando, pero pues... Para empezar, no la puedes cruzar por las garitas turísticas, ¿eh? Ajá. 1, no cabe, y 2, es una mercancía, no es, aunque sea de uso personal, es una mercancía como tal, y debes de pasar por la garita de carga. Hay compañeros de Las Vegas que han venido y han cruzado en sus lanchas, o sea, con su jalón y todo. O sea, no son lanchas muy grandes, pero ya son con motores fuera de borda y son, pues, o sea, ya son aparatos grandes, ¿no? Ya. De todos modos, o sea, cuando tú llegas a la aduana,
Inclusive en tu remolque o en tu casa rodante, tú tienes que hacer un documento, un trámite para internarte. No puedes cruzar Sí, así nada más. O sea, si no, fíjense ahí en la aduana turística cómo llega una y a estacionate, ¿no? Y lo empiezan a revisar. Tiene que hacer un registro, un trámite de internación temporal. Eso, ok, sí, sí, muy bien. Lo mismo si tú cruzaras a Estados Unidos en un semirremolque, ¿no? En una casa rodante, es igual. Entonces, como eres turista, se aplica otro criterio, pero se tiene que documentar, se tiene que elaborar un documento, ¿sí? Que ampare. Si no, es que si no, imagínate, tú cruzas con la lancha, vas y la vendes, como ha sucedido. La autoridad ha aprendido de todo ese tipo de cosas. No, y es muy común porque no sé cómo le hacen, pero así ha pasado, ¿eh? O sea, exactamente eso que casi cruzan y aquí las venden. Entonces, pues ahí hay, yo creo que hay otro tipo de trato lo más turbio por ahí. Por eso la autoridad se ha puesto más exigente, ¿sí? Sí, eso no te puedo negar que no sucede frecuentemente, ¿no? Me imagino que se ponen de acuerdo y autorizan el cruce ahí por la garita turística, ¿sí? Pero pues es una embarcación y tú la traes en un remolque, ¿sí? No es un medio de transporte en ese preciso momento, es una mercancía, ¿sí? Y la autoridad no sabe qué vas a hacer con ella. La puedes vender, por ejemplo. Entonces, por eso se lleva ese control. Entonces, ahí en el artículo 106, pues ahí están las mercancías que puedes. Entonces, nada más hay que tener. Mira, Arturo, déjate lo pongo así bien sencillo. Puedes hacer muchas cosas, ¿sí? Y la autoridad se puede prestar a que se den esas cosas. Se llama corrupción, ¿sí? Pero aquí tratamos de enseñar lo correcto, ¿no? Lo que establece la ley. Entonces, sí, pues era lo que me estoy inclinando más yo a eso, a ese tipo de requisitos y todo lo que se tiene que llevar a cabo para el procedimiento, ¿no? Proceso de... Sí, y déjame te digo una cosa, a veces aún y con el pedimento o con el documento de internación, te la pueden hacer cansada allá en el interior, cuanti más si no llevas documentos, ¿sí? Entonces nomás hay que ver cuál es la finalidad o el objetivo, ¿no? El objeto, perdón, de la internación temporal. Pero sí, ahí están todas en el 106, aquí están. Aquí están, mira, las casas rodantes importadas temporalmente por los residentes permanentes en el extranjero, los mobile homes, locomotoras, carros de... Y aquí dice, la forma oficial que se utilice para efectuar las importaciones temporales de las mercancías señaladas en esta fracción, es decir, en la 5, amparará su permanencia en territorio nacional por el plazo autorizado, así como las entradas y salidas múltiples que efectúan durante dicho plazo. Los plazos a que se refiere esta fracción podrán prorrogarse mediante autorización cuando existan causas debidamente justificadas. Quiere decir que puedes prorrogar el plazo de 10 años, a lo mejor por otros 10 años más. ¿Y qué pasa cuando se pasa el tiempo del plazo que nos dan, o sea, las multas y todo eso? Si tú excedes este plazo, ¿sí? ¿Dónde vienen? ¿En qué artículo? Te dice que no se consideran regularizadas. ¿Qué te dice este párrafo? Último párrafo del 106. A ver, léelo en voz alta, así fuerte. ¿Dónde dice las mercancías? Aquí exacto. Okay. Casi no alcanzo a ver, pero voy a hacer todo mi esfuerzo. Dice, las mercancías que hubieran sido importadas temporalmente de conformidad con este artículo deberán retornar al extranjero en los plazos previstos. En caso contrario, se entenderá que las mismas se encuentran ilegalmente en el país por haber concluido el régimen de importación temporal al que fueron destinadas. Contestada su pregunta, licenciado Patiño. Sí, pero o sea, las multas y todo eso donde te especifica qué es lo que trae como consecuente el que pues por cuestiones del destino, del tiempo, no sé, te hayas pasado. ¿Por qué crees que les decía que leyeran todos los artículos que están aquí? ¿Se acuerdan cuando vimos la estructura de la ley? ¿Qué dice el título 8 acá abajo, don Arturo Patiño? Infracciones y sanciones. Correcto. Si nos vamos al título 8,
¿Qué nos dice aquí? Infracciones relacionadas con la importación y exportación, presunción de las infracciones, multas y artículos. Ok. ¿Te fijas cómo no necesitas saberte la ley? Tú me dijiste, oye, ¿qué onda el temporal? Ahí te dice la ley. Te excedes del plazo, mi estimado, con todo el dolor de mi corazón, estás cometiendo una infracción a la ley aduanera. ¿Por qué? Porque violaste el artículo 106, te excediste del plazo. Y el último párrafo te lo dice bien clarito, te excedes del plazo y la mercancía está irregular en el país, porque no pagaste impuestos, acuérdate. Entonces, ok, chin, debí haberla regresado en 6 meses, híjole, ¿qué hago? Ah, pues déjame, voy al título 8, aquí habla que son las infracciones y sanciones, aquí debe haber algo. A ver, vámonos al 176, a ver qué fregado nos dice. A ver si es cierto, ¿no? ¿Qué dice el 176? Déjame hacerlo un poquito más grande. ¿Lo ves? Dice, comete las infracciones relacionadas con la importación o exportación quien introduzca al país o extraiga de él mercancías en cualquiera de los siguientes casos. Fracción primera, ¿qué te dice? Dice, omitiendo el pago total o parcial de los impuestos del comercio exterior y, en su caso, de las cuotas compensatorias que deberán cubrirse. Que deban cubrirse. Si el régimen temporal me dice que no voy a pagar impuestos, sí, porque me autorizan a entrar a internar las mercancías por un plazo determinado, ¿sí? Y el último párrafo me dice, aguas, no te excedas de los plazos porque entonces la mercancía se considera irregular, contrabando. ¿Sí? Y te vamos a infraccionar conforme lo establece el artículo 176. No pagaste impuestos, don Arturo. Te excediste del plazo de la temporalidad. ¿Qué pasa cuando te excedes si tú le dices al de la renta de los carros, oye, Valle, te voy a rentar un carro por un día y te quedas con él una semana? ¿Qué crees que te van a hacer? No, pues va a haber multa por recargos, ¿no? Te van a cobrar los días que te quedaste con el carro. Y eso cuando bien te va, si es que no traes por ahí ya un reporte de robo y una orden de aprehensión. Y todo esto por decir, después de los plazos y todo esto, pues por lógica, cuando cruce uno de regreso a la aduana, ahí te van a detener y te van a hacer las sanciones o te van a llegar te van a, pues, a domiciliar. Acuérdate que ahorita la autoridad tiene toda la información en medios electrónicos. Ajá, por eso te buscan, te llegan notificaciones a tu hogar. Sí, sí, ¿no? Sí, o te pueden, por ejemplo, si tú eres residente en el extranjero, pues puede ser que tarde en llegar la notificación, ¿no? No recuerdo exactamente lo que establece el reglamento, pero si a ti por ejemplo, si tú vienes en la carretera y hay un punto de revisión, una volanta, una de las, acuérdate que hablamos de las facultades de comprobación de la autoridad. Una es el reconocimiento aduanero, cuando te toca rojo en la aduana. Otra es la revisión de mercancías en transporte. Y la tercera es visita domiciliaria, una auditoría. Entonces, si hay un retén o una revisión de mercancía en transporte por parte del SAT y tú vienes ahí con tu embarcación y traes tu pedimento y está vencida la temporalidad, ¿qué crees que te va a suceder? Pues eso, van pues a buscarte, ¿no? A aplicar la multa, aplicar los recargos. En primera instancia te van a detener y te van a embargar la mercancía. Ah, sin pagar siquiera, o sea, sin... Porque te excediste del plazo, la mercancía se convierte en una mercancía irregular. Sí, contrabando, ya lo habíamos La comentado. autoridad tiene que asegurarse que tú cumplas con la ley aduanera antes de que te vayas a ningún lado. ¿Por qué? Porque el embargo también, es temporal. sí, mientras tú subsanes lo que dice el 151 de la ley. Ok. Fracción tercera, ¿qué nos dice la fracción tercera?
Dice, cuando no se acredite con la documentación aduanera correspondiente que las mercancías se sometieron a los trámites previstos en la ley para su introducción al territorio nacional o para su internación a la franja o región fronteriza del país, y cuando no se acredite su legal estancia o Tenencia. ¿qué dice? Tenencia. Ajá, ok, sí. O se trate de vehículos conducidos por personas no autorizadas. El caso de pasajeros, el embargo precautorio procederá solo respecto a las mercancías no declaradas, así como del medio de transporte, siempre que se trate de vehículos de servicio particular o si se trata de servicios públicos, cuando esté destinado a un uso exclusivo del pasajero o no preste el servicio normal de ruta. Entonces, si te dice el 106, espérate, tú te excediste del plazo, la mercancía se considera irregular. ¿Qué es una mercancía irregular? Es una mercancía que está ilegalmente en el país. Entonces, tú ya no, el pedimento ya no te sirve para acreditar la legal estancia, porque te excediste el plazo, por lo tanto, el pedimento ya no sirve para esa mercancía. Aunque tú digas, sí, mira que traigo el pedimento, mire, señor oficial, aquí está. Sí, nomás que te excediste el plazo. Por eso es muy importante considerar las importaciones temporales. ¿Me explico? Entonces, omitiste el pago de los impuestos. ¿Sí? Y aquí está, verás. ¿Cuándo? Y se puede refrendar los pagos de Sí, la importación. antes de que se venza, puedes pedir una prórroga. Ah, ok, pero eso se puede hacer constantemente, digamos, cada que se venza se va y se paga sin ningún problema, o sea. Creo que generalmente te lo otorgan una vez más, una sola prórroga. Okay. Eso lo haces en la aduana donde hiciste el trámite. Ok. Y tienes que dejar cierto tiempo pasar para volver a poder hacer la exportación temporal. Tienes que retornarlo, o sea, tienes que exportarlo y luego volverlo a importar. Okay. Por aquí estaba la de cada 15 días o fracción. Entonces, vehículos. Sanciones, enajeno, adquiera. Aquí está. Destino de las mercancías. Franquicia, excepción. Enajeno no adquieren vehículos importados. Acá están las multas en el que sigue, que es el 183. A ver, aquí está 182, fracción. Oh, Arturo, me está haciendo leer, ya me duele la cabeza. Te voy a cobrar por la asesoría. Fracción segunda, 182. ¿Qué dice por aquí? Que dice, excedan el plazo concebido para el retorno de las mercancías importadas o internadas temporalmente. No se lleva a cabo el retorno al extranjero de la importación temporales o el retorno a la franja o región fronteriza en las internaciones temporales de vehículos. Que transforman las mercancías que debieron conservar en el mismo estado o de cualquier otra forma, violen las disposiciones que regulen el régimen aduanero autorizado en cuanto al destino de las mercancías correspondientes y la finalidad específica del régimen. Acuérdate, artículo 182,
fracción segunda. Y aquí en la fracción primera, ¿sí? El inciso F, faciliten a terceros no autorizados su uso, tratándose de vehículos importados a franca región fronteriza cuando se encuentren fuera de dichas zonas. ¿Sí? Para los que traen carros ahí, ¿qué más? ¿Alguna franquicia? Aquí está. Oye, vendí la lancha que la había importado temporalmente. Pum, inciso C. Oye, me están vendiendo un carro andas tú allá en Guadalajara. Oye, un carro americano que entró temporalmente a país con el permiso de internación temporal. Oye, vino mi primo de Los Ángeles y me prestó su carro, un Mustang 5.0 Shelby Cobra, bien fregón. Placas O sea que todos americanas. los carros americanos que están ahorita aquí en el país deberían de pasar por estos trámites, ¿no? Porque los Así introducen de manera ilegal. Exactamente, don Arturo. Ya dio usted en el clavo. Pero como la autoridad, ¿quién es la autoridad competente para poder embargar esas mercancías? Pues la aduana, el SAT. La autoridad aduanera, correctamente bien contestado. Por eso la policía municipal no los puede tener, excepto, o a menos, como dice el artículo 3, por ahí no me acuerdo, que hayan pedido auxilio o que... Aquí está. Deberán auxiliar a las autoridades aduaneras, o sea, a menos de que exista un convenio de cooperación, entonces sí, la policía municipal te puede detener. ¿Sí? Sí. Estábamos en el 182, ¿va? O sea, tú traes una evasión de impuestos ahí, traes una mercancía irregular. Ahora, ¿quieres saber las multas? Aquí están, 183. Generalmente, un artículo anterior viene los supuestos y el siguiente viene las multas. Se aplicarán las siguientes sanciones a quien cometa el 182. Fracción segunda, ¿qué te dice la fracción segunda, Arturo? Si la infracción consistió en exceder los plazos concedidos para el retorno de las mercancías de importación o internación, según el caso, multa de 2,070 a 3,120 pesos si el retorno se verifica en forma espontánea. Por cada periodo de 15 días o fracción que transcurra desde la fecha de vencimiento del plazo hasta que se efectúe el retorno. El monto de la multa no excederá el valor de las mercancías. Sí. Entonces, por cada 15 días o fracción que te excediste esos 6 meses, de esos 10 años, etcétera, se te va a infraccionar. Pero una cosa es de que tú te excedas del plazo y lo informes o lo comuniques voluntariamente, sí, es decir, que no te detecten esa mercancía en transporte, como te dije, en un retén, en una volanta por parte del SAT. O sea, tú haces tu trámite, vas con el agente aduanal, haces su trámite de exportación y al momento de hacer el trámite de exportación vas a tener que pagar esta multa por todo el plazo que te excediste. Cada 15 días o fracción, es decir, cada 15 días que te excediste tienes que pagar 2,070 o 3,120 pesos por cada 15 días. Entonces, si te pasaste un mes, van a ser 6,240. Si te pasaste 2 meses, pues van a ser 12,000, ¿qué son? 6,480, ¿no? Y así vas contabilizando, computando el plazo excedido. Entonces, si te excediste 20 años, ¿sí? La multa, el valor de la multa no puede exceder el costo de la mercancía. Ahí es el tope.
O sea, va a decir, ¿cuánto vale esa lancha? No, pues 1,000,000 de pesos. ¿Cuánto debes en la multa? 1,500,000. Ah, no, o sea, vas a pagar 1,000,000 de pesos, punto. ¿Sí? Pero una cosa es que te detecte la autoridad y otra cosa es de que tú voluntariamente hagas el trámite. ¿Estamos de acuerdo? Sí, por favor. Entonces aquí están, por eso les decía, lean los artículos de infracciones y sanciones, son muy interesantes para que se vayan familiarizando con esta información. ¿Sale? Aquí están, por eso les dije, aquí están. Título, ¿cómo se llama? ¿En qué consiste? O sea, ¿qué información contiene? ¿Y qué artículos son los más importantes que maneja? ¿Sí? Disposiciones generales, todo lo que necesites entender para el análisis, todo lo que necesites para analizar y entender la ley. Aquí están los primeros artículos. Título segundo, ¿qué es lo que controla la aduana durante el despacho? La entrada, salida, conducción y control de mercancías. Estamos hablando de operaciones o depósito ante la aduana o despacho de mercancías. Aquí está en el título segundo. En cualquiera de esos artículos, hay que leerlos. Estoy hablando de impuestos, sí, de cuotas compensatorias, de barreras no arancelarias. ¿Cómo debo calcular el impuesto? Todo eso. La base gravable. Aquí está. Los regímenes aduaneros, que es lo que estamos viendo ahorita, ahí están. Si yo soy residente de franja o región fronteriza, a mí me interesaría leer el título 5. Y además de las reglas de carácter general que están ahí en las reglas de comercio exterior. ¿Qué es lo que puede hacer el presidente y qué es lo que puede hacer la autoridad? Pues ahí están, en el título 6. Sobre todo el 144. El agente aduanal, la agencia aduanal y los dictaminadores. A ver qué son esas personas, qué pueden hacer, qué derechos tienen, qué obligaciones, qué requisitos debo de cumplir para hacer cualquiera de esas tres figuras. Y ahí están los artículos abajo. El título 8. Oye, híjole, cometí un error. Cometí una infracción a lo que establece la ley. ¿Cómo me vas a sancionar? Para empezar, ¿cómo están tipificadas las infracciones? Ahí están. ¿Y cómo me van a sancionar? ¿Cómo me van a multar? Ahí está. ¿Y cuál es el supuesto jurídico para poder presumir que alguien cometió una infracción? Que eso es muy importante, es el debido derecho. Digo, el debido proceso, perdón. ¿Sí? No es lo mismo que digas, él es contrabandista, a que me compruebes que eres contrabandista. O que no sometiste sus mercancías a lo que establece la ley. Porque aquí la presunción no es suficiente. Entonces, ¿cómo me van a multar cuando, o sea, la presunción tiene que estar bien tipificada, bien especificada? ¿Privas de la vida a alguien? Pues eso es homicidio, órale. Aquí están las multas. Y por último es cómo me defiendo, los recursos administrativos. ¿Cómo me defiendo ante la autoridad? ¿Ok? Por eso es necesario que lean los títulos. Ok, ¿alguna otra duda, jóvenes? Déjenme pasar listo, porque no he pasado listo. Estamos bien engranados aquí con... Pero así es como se aprende, ¿no? Todo bien, profe, todo bien. Y sí, así es como se aprende. Van a salir todos unos expertos en el manejo de la ley aduanera. Por eso les decía, no se me aceleren, vamos a ir viendo las cosas poco a poco y vamos a ir entendiendo, pero pues también necesito que pongan de su parte, que lean, ¿no? Desafortunadamente yo no puedo transmitirles el conocimiento así por cuestiones telepáticas. Ok, ¿dónde nos quedamos? Aquí. Hoy fue un buen debate, Arturo. Fue un buen debate. Me hiciste buscar ahí los recovecos. Entonces, decíamos, aquí está, ¿no?
Ahora, lo que es el programa IMEX, elaboración, transformación y reparación, las empresas maquiladoras aquí están en el 108, ya lo vimos. De igual forma, Arturo, así como la autoridad considera que están ilegalmente esas mercancías porque te excediste el plazo, las que están en el 106, las que no pagas impuestos a la importación, en el 108, hablando de las maquiladoras, te excedes el plazo, sí, y también tienes una sanción. Sí, aquí está el mismo párrafo. Estábamos viendo que el 108 es el de las IMEX. 108, 109 creo que son los importantes. El 108 me dice las mercancías y los plazos. Si se fijan, aquí está la misma condición. Penúltimo párrafo. Las mercancías que hubieran sido importadas temporalmente de conformidad con este artículo deberán retornar al extranjero o destinarse a otro régimen aduanero en los plazos previstos. Es decir, si se va a quedar en el país, ¿qué se tiene que hacer, Mariela, con una importación temporal? ¿Qué trámite se tiene que hacer? ¿Perdón? Hablando de las empresas IMEX, las importaciones temporales, si yo no lo retorno al extranjero y se va a quedar permanentemente en el país, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué trámite tengo que hacer? Un cambio de régimen. Así es, un cambio de régimen de temporal a definitivo. Yo le tengo que decir a la autoridad, esta mercancía no se retorna, la importé bajo el régimen temporal, ¿sí? Al amparo de mi programa IMEX. Son insumos, clave de pedimento IN. Voy a hacer un cambio de régimen, se va a quedar aquí. ¿Qué voy a hacer con ella? No sé. Pero le cambio el estatus, el destino de la mercancía, el régimen aduanero de temporal a definitivo. Elaboro un pedimento de importación F4. No hay pago de impuestos porque ya en la mayoría de los casos se pagan a la importación los impuestos al comercio exterior, el IVA, etcétera. Sí. Pero generalmente así es. Ok. Wow. Me remonté a mis años de maquila. Ok. Ahora, ya estuvimos hablando mucho de importación. Sí, aquí estábamos. Ahora vamos a la Expo, o sea, de México hacia afuera. Sí. ¿Qué nos dice ahí el 113? La exportación. A ver, adelante. Es que como nadie habla, pues dije, lo voy a leer yo. La exportación temporal de mercancías nacionales o nacionalizadas se sujetará a lo siguiente. No se pagarán los impuestos al comercio exterior. Primera condición. Segunda condición. Se cumplirán las obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias y formalidades para el despacho de las mercancías destinadas a este régimen. Es igual. Pago impuestos. Bueno, casi la gran mayoría de las mercancías están desgravadas. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice el 114? Los contribuyentes podrán cambiar el régimen de exportación temporal a definitiva cumpliendo con los requisitos que establezca esta ley y la Secretaría mediante reglas. Cuando las mercancías exportadas temporalmente no retornen a territorio nacional dentro del plazo concedido, se considera que la exportación se convierte en definitiva a partir de la fecha en que se vence el plazo y se deberá pagar el impuesto general de exportación actualizado desde que se efectuó la exportación temporal y hasta que el mismo se pague. Ok, a ver, ejemplo, pregunta. Si yo exporto una mercancía temporalmente para reparación o sustitución,
me llegó una mercancía que no era. Cuando yo la importo, pago los impuestos. Cuando yo me hice este artículo, la puedes retornar, la puedes mandar perdón, la puedes exportar temporalmente, ¿sí? Para que te la sustituyan por una idéntica, similar, la correcta, o la reparen, etcétera. Y tengo un plazo para que esa mercancía, ¿por qué? Porque la mercancía sale por un plazo de tiempo y con una función específica, como en el caso de la importación, ¿sí? Entonces, si yo no estoy atento a esa temporalidad y me excedo, ¿qué me dice la ley? Se convierte automáticamente en definitiva. Entonces, ¿qué? Mande. Me voy a ver bien. Se va a reír de mí, me voy a ver bien novato. Porque lo No, soy, ¿no? déjame te digo una cosa. ¿Sabes cuál es la pregunta más tonta? La que no se hace. Exactamente. Ok, y a la hora de hacer una exportación, también le compete al SAT. Claro. ¿Qué pasa con el país a donde va a entrar? También hay que cumplir sus reglamentos, ¿no? Obviamente. ¿Y eso dónde viene por ahí especificado? ¿Cómo? En la legislación del otro país a donde va tu mercancía. Ajá. Por ¿Y qué ejemplo, procede? ¿qué procede? Pues tienes que cumplir. Por eso cuando tú vas a enviar algo a Estados Unidos, tú tienes que usar un agente banal americano. Por aquí tengo. Porque tendríamos que checar sus leyes, ¿no? Sí. A ver, por aquí está. Por ejemplo, esta es la tarifa americana. Sí. Entonces aquí yo tengo que ver la fracción. Bueno, esto lo hace la gente banal americano. Yo la tengo porque pues cuando yo estaba en Chicago tenía que revisar las mercancías, pero por ejemplo, aquí están y por aquí está. Es que no me acuerdo, borré muchas cosas. No, entonces está en este. Por ejemplo, mira, aquí está el ACE Broker Interface para revisión de exportación, licencias de exportación, la tarifa de Canadá, el census, aquí está el Código Federal de Regulaciones. Ah, no, perdón, este no. Este es el CFR, este es de la FDA. Perdón, me equivoqué. Aquí está. Esta es la ley aduanera gabacha. Entonces de ahí nos vamos a basar, ¿no? Ujú. Entonces aquí te dicen, tiene títulos, tiene capítulos. A ver, espérame. Ajá, ese es el de la, no, es ECFR. Food and Drug Administration, Drug Enforcement Administration, Department of Justice, Office National Drug Control Policy. Entonces, cada país tiene, por ejemplo, aquí está el de Europa, ¿sí? Si vas de viaje, si te quieres ir a vivir allá, vehículos. Pues aquí está todo lo que tiene que ver con la Unión Europea. Entonces, cada país tiene sus leyes. Aquí está la tarifa arancelaria de la Unión Europea, la TARIC. Entonces, nosotros, Por ejemplo, ¿hasta dónde nos compete? O por decir, México, ¿hasta dónde te dice qué es lo que tienes que hacer para poder hacer una exportación así? la ley aduanera nada más. Entonces, Nada acuérdate, más. déjame ilustrarte más rápido. A ver, esto.
esta. No. En esta. Presentaciones y trabajos. Aquí está. Ok. ¿Se alcanzan a ver este? Sí. No se ven las letritas, pero sí se alcanza a ver. Bueno, déjeme aumentarle. Esta es la importación. Si tú quieres importar, vámonos a la expo, ¿no? Bueno, ahorita los vemos los dos. Aquí tienes la exportación. Tu operación empieza en México y generalmente pues va a ser Estados Unidos, ¿sí? Entonces tú tienes que contactar a un agente aduanal mexicano para que te haga tu pedimento de exportación y cumplir todo lo que establece la ley aduanera. Hasta aquí está el cerco. Esto que está aquí del lado mexicano, por dice México, esto es lo que cubre la ley aduanera mexicana. Para poder entrar a Estados Unidos, tú necesitas una entidad en Estados Unidos, ¿sí? Alguien que esté autorizado para importar porque te piden el pago de una fianza, ¿sí? Vamos a decir que tú tienes una compañía en México y tú tienes una filial en Estados Unidos. Así como diste de alta la compañía en México y cumpliste con todas las leyes fiscales mexicanas, te diste de alta en el SAT, tienes tu RFC, tu cédula fiscal, estás al día. Tiene que ser de aquel lado. Exacto, tiene que ser lo mismo del otro lado. Y al igual como tú estás registrado en el padrón de importadores, tú tienes que estar registrado en Estados Unidos en el CBP y debes de pagar una fianza, que es una garantía de impuestos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a diferencia, en Estados Unidos, en México tú tienes que pagar primero los impuestos de importación antes de que la mercancía entre a la aduana. En Estados Unidos, primero entra la mercancía y tú tienes 10 días para pagar los impuestos una vez que la mercancía entra, una vez que haces una entrada formal. ¿Sí? El sistema americano es distinto. El canadiense es igual que el americano. Entonces, tú debes de tener una identidad en Estados Unidos que estés autorizado para importar, si no, no puedes. Igual que en México. ¿Me explico? Entonces, los documentos de exportación salen a nombre de la entidad mexicana, que es el que tiene la responsabilidad en México, y los pedimentos de importación a Estados Unidos, acuérdense, es una exportación, sale de México a Estados Unidos, los pedimentos de importación o los documentos aduanales de importación de Estados Unidos salen a nombre de tu entidad americana. ¿Sí? ¿Sí me estás siguiendo o no? Sí, claro. Entonces, aquí en la importación es al revés. ¿Sí? O sea, yo en la importación, mi producto se exporta de Estados Unidos y se importa en México. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso es de la empresa donde yo trabajaba. CareFusion 2200 es la entidad americana. Ella me manda las mercancías, los papeles de embarque, proceso la información de los papeles americanos en Caléxico con Romero. La mercancía llega a Caléxico, pero antes de que cruce a México, ¿sí? La compañía mexicana PUMSA, que es Productos Urólogos de México, SASB, tiene que hacer los pedimentos de importación, que el agente aduanal mexicano vaya y revise la mercancía, que todo esté bien, porque todo lo que pasa aquí en México es responsabilidad de la entidad mexicana, no de la entidad americana que lo exportó. ¿Sí? Y todo lo que me marca el 176 en adelante de la ley es bronca mía, de la entidad mexicana. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces, es lo mismo, dependiendo el flujo para dónde vayas, ¿no? ¿Contestada la pregunta? Sí, profe. Y eso pasa, Gracias. por ejemplo, si tú vas a embarcar de México, por
por decir, de Veracruz o de Tampico, vas a mandar una mercancía a Europa, dependiendo del país a donde va, tiene que pasar lo mismo. ¿Sí? Sí, mi pregunta iba más ligada a los requisitos, a los requerimientos del país, ¿no? O sea, del extranjero donde se va a hacer la exportación. De Eso hecho, era, sí. de hecho hay una serie, yo tenía nada más que ahorita pues ya no lo puedo usar, en la empresa donde trabajaba en Estados Unidos, en Chicago teníamos un software que se llama Customs Info. Y es un software que tiene las tarifas de todos los países que son miembros de la Organización Mundial de Comercio. Te vale una lana, perdón, el software. Entonces dices, ok, ¿a qué país vas a exportar? Alemania. Y pues ponías la fracción arancelaria americana y buscaba la alemana, ¿sí? Y luego te daba todos los requisitos. Oye, requiere un permiso de importación, oye, que requiere un certificado. Por eso cuesta tan caro ese software. Porque, pues, sí, porque lo que nos compete a nosotros, pues, como quiera que sea, aquí lo resolvemos de este lado, ¿no? Del cerco. Pero ya de aquí, de allí, del cerco para allá, pues ya son otros trámites, otro proceso muy diferente, ¿no? Es igual, si tú entras, así como te dice el artículo 151, el PAMA, si tú entras a la aduana americana sin documentos aduanales, ¿qué crees que te va a pasar? No, pues esa es una infracción, no sé, Así cárcel, es. no sé, retención de la mercancía. Retención de mercancía de vehículos es una multa, ¿sí? Sí. Igual que en México. Porque los países que son miembros de la Organización Mundial de Comercio y que han adoptado los estatutos de la Organización Mundial de Aduanas se basan sobre principios muy similares, muy homogéneos. ¿Sí? Cada país tiene su legislación distinta, pero son muy parecidos. Haz de cuenta que llevan un tronco común, ya las ramificaciones son distintas, ¿no? Entonces, por eso es fácil, bueno, no es tan difícil. Una vez que tú entiendes el fondo de un esquema de comercio exterior, ya la forma de cada país no se te hace tan difícil porque la base es la misma, ¿no? Ok, muy bien. Bien. Perfecto, qué bueno que quedó claro. No, al contrario. Ok, entonces estábamos aquí en las expos. Ya hablamos de cuáles son las particularidades. Igual que en la IMPO, es retorno en su mismo estado. Yo la mando al extranjero y tiene que retornar, ¿no? En el artículo 115, pues ahí están las mercancías, los plazos, etcétera. Los plazos los puedo prorrogar también. ¿Sí? Aquí me dice que mediante la rectificación de un pedimento. ¿Sí? Es decir, yo rectifico el pedimento original para extender el plazo por un año más, ¿no? O el plazo que tenga ahí determinado. Esas son la elaboración, transformación o reparación en el extranjero. ¿Sí? El artículo 117 me dice que las mercancías pueden estar un plazo de hasta por 2 años si van a un proceso de elaboración, transformación o reparación. Aquí la diferencia es que cuando vengan las mercancías de regreso, yo nomás voy a pagar el impuesto que le corresponde a aquellos insumos que se cambiaron o que se sustituyeron. Por ejemplo, si yo mando reparar, yo tengo una máquina que importé bajo mi esquema de maquila, con el programa IMEX, y necesito arreglarla porque no me la pueden arreglar aquí en México. Yo la mando, la exporto temporalmente bajo esta modalidad, y únicamente en el retorno voy a pagar impuestos sobre la reparación, no sobre la máquina total. Eso es lo importante que debemos entender. ¿Sí? Y si nos vamos al 117 de la ley, aquí está, para elaboración, transformación, reparación, eso es en el extranjero, ¿no? Cuando regresen las mercancías, pues únicamente voy a pagar el impuesto general de importación sobre el valor de lo que le cambiaron.
o los servicios que se prestaron. Quiere decir que si nada más, si no hubo sustitución de piezas y nada más me están cobrando la mano de obra por la reparación de esa máquina, voy a pagar el impuesto que le corresponde a la fracción arancelaria de la máquina por el costo de la reparación. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Una pregunta, jóvenes. Yo les di la clase a ver. Sí, no les di esta clase, la de Gerencia de tráfico. gerencia de tráfico. ¿Y no bajaron toda esta información? ¿Se acuerdan que les puse ahí toda esta información? Un manual, los procesos, y dije, bájenlo, les va a servir más adelante. Se nota que no lo bajaron, ¿verdad? Precisamente eso era lo que andaba checando, profe, y nada más estaba el mapa de exportación y el de importación. No, debió haber estado todo. Ahí estaba, ahí subí todo, me subí los procesos, todo. Material adicional. Ujú. Está caso práctico de bicicletas, mapa de Ajá. exportación. Mapa de importación. Ujú. ¿Y no está este ImpoEx Map Flow o mapa de flujo? No. No aparece. Bueno. Los puedo subir en esta materia, no hay problema. Muy bien, para descargarlo. Sí, aquí están, este es un manual muy bueno. Lo hice hace muchos años. Ustedes lo pueden actualizar. Le hice cuando daba las capacitaciones a mi personal y tiene todo el compendio. Por ejemplo, conceptos aduaneros, que es el derecho aduanero, que es la aduana, los tráficos, el despacho de las mercancías, qué se considera mercancía, importación definitiva, importación temporal, exportación, qué es la clasificación arancelaria. Yo creo que esto les va a servir mucho también. Digo, no está actualizado porque no lo he revisado a detalle, pero les puede servir. Ok, jóvenes, yo creo que hasta aquí le paramos, ¿no? Entonces, ¿cómo la viste, Arturo? Ya está más fácil, ¿no? Sí, sí. A mí se me facilita más así sobre la práctica, ¿no? Sobre la marcha, Así ¿no? que, sí, sobre la marcha, ahora sí que sobre el trabajo, sobre todo eso. Sí. Pues es lo que les dije, va a estar más fácil de esta forma, va a estar más sencillo que ponernos a revisar la ley. A lo mejor ya en legislación aduanera, por ahí en séptimo, octavo, sí van a tener que ver artículo por artículo de la ley, del reglamento, porque así lo marca el programa y eso es lo que tienen que hacer, porque ya es el último toque. Pues ahorita estamos viendo las bases, los aspectos generales, para que ustedes se vayan empapando y vayan relacionándose y vayan entendiendo la lógica. ¿Sí? Es como las matemáticas, pues primero debemos empezar con operaciones sencillas antes de meternos en complicaciones, ¿no? Y yo por eso busqué la manera de diseñar la información de esta forma para que se les facilite a ustedes. De una manera visual, gráfica, muy sencilla. Mira, si hablo de esto, es esto, pero hay que leer el material. Por favor, bájenlo, ya está todo el material de clase, ahí está en biblioteca. Úsenlo a su conveniencia, yo no tengo ningún problema. Lo pueden reproducir, regalar, hagan lo que ustedes quieran, es de ustedes pagaron por esta materia. ¿Sí? Muy bien. Si lo ¿Va a agregar lo que acaba de mostrar ahorita los que? Sí, ahorita lo subo. Okay. Sí, nomás que esos como si hablan de una empresa, por favor no los compartan, ¿no? No, sí, nomás para uso personal. Y ahí los pueden ir leyendo, son procedimientos. Por ejemplo, tengo un procedimiento de importación, uno de exportación,
muchas cosas. Revisión y pago de agentes aduanales, transferencias virtuales. O sea, todo eso, lo que un departamento de comercio exterior, de tráfico y de aduanas, un gerente debe de controlar, está en esos procedimientos. Sí. Bueno, jóvenes, nos vemos mañana, ¿no? La clase de hoy estuvo muy interesante, estuvo muy buena. Espero que sí esté la de mañana. Iba a hablar con Brisa. Bueno, si nos vemos mañana, nada más denme chance de hablar con Brisa, ¿no? Nos vemos mañana. Buenas Sale, noches. profe, hasta mañana. Buenas noches. Cuídense. Sale. Denle una leída a los temas, por favor, y a la ley. Sale. Bye.